3. Buenas noches, doctor. Nosotros somos el grupo del C2A. Vamos a exponer lo que es la ecografía FAST. Mi grupo está compuesto por Nicolo Aldelomar, mi persona, Fabricio Patiño y Jeremy Ceballos. Siguiente, por favor. Ya. Empezando con un poco de historia del ultrasonido. En 1917 se creó el primer generador de ultrasonido que servía tanto para enviar como para recibir ondas. Durante la Segunda Guerra Mundial se usó para detectar submarinos, el sistema ASDIC, luego llamado sonar. En 1959 se usó por primera vez el efecto Doppler para medir el flujo sanguíneo en arterias. En 1964 se aplicó al estudio de las arterias del cuello, la carótida. En 1971 apareció la escala de grises, lo que hizo popular el ultrasonido en diagnóstico médico. Y en 1983 salió el primer Doppler a color que mostraba el flujo sanguíneo en tiempo real y con colores. Siguiente, por favor. Ya, un poco de generalidades, lo que es la ecografía. La ecografía puede definirse como un medio diagnóstico médico para detectar enfermedades basado en imágenes obtenidas mediante el procesamiento de los ecos que están reflejados por las estructuras corporales gracias a la acción de pulsos de ondas ultrasónicas. Es decir, que se van a enviar estas ondas ultrasónicas que van a chocar contra el órgano y van a volver como un eco y se va a poder transmitir, o la máquina lo va a transmitir a través de imágenes. El sonido audible se encuentra entre los 20 kilohercios, los 20.000 hercios y los 15 hercios. Es decir, es lo que nosotros podemos oír. Y 20.000 hercios se llaman ultrasonido. Es decir, que entre este parámetro que es de 500.000 hercios y 20.000 hercios, son ultrasonidos que nosotros ya no podríamos escuchar porque son demasiado agudos. El ultrasonido es una onda longitudinal que va a pasar a través de un medio. Por esta razón no existe en el vacío. Se sabe que en el vacío, en el espacio, no existe, ¿no? La transmisión de estas ondas, de este ultrasonido, del sonido en sí. Entonces, el aire, por lo tanto, es un pobre conductor del sonido. Como se sabe, igual en las imágenes, lo que es en los pulmones, se puede ver radiolúcido, y es por este medio, es exactamente por esto, porque el aire va a ser un pobre conductor de este sonido y es por eso que se ve negro, ¿no? En cambio, las estructuras que tienen líquido adentro, como el corazón o una vejiga llena, en una imagen se van a ver bien porque el líquido, el medio, es un mejor conductor que el aire. Por lo cual, estructuras ubicadas por encima de la vejiga, es decir, los intestinos, que están llenos de gases y que es aire, o los pulmones, no son visualizados fácilmente. El efecto ecográfico se logra al pulsar un cristal y enviar paquetes de energía dentro del paciente. El transductor, es decir, la máquina que va a ir pegada a la panza o al abdomen o al tórax, dentro va a tener unos cristales, y esos cristales, al momento de que la máquina que tiene electricidad los va a hacer vibrar, y al momento en que los haga vibrar, esto van a crear, van a aumentar su frecuencia y van a transmitir ultrasonido, es decir, estos oídos, estos sonidos que no son audibles, como estaba diciendo, para nosotros. Y
Esas van a ser los paquetes de energía que se van a depositar dentro del paciente, que luego rebotan, es como un eco y ya se transmite como imagen, ¿no? Un pequeño porcentaje va a ser reflejado y va a llegar al transductor, el cual la traduce a un pequeño voltaje. Y el mayor porcentaje de energía atraviesa y penetra a regiones más profundas, es decir, que van a haber unas ondas que van a llegar a la superficie del órgano y van a rebotar, pero van a haber otras ondas que van a llegar hasta la profundidad y luego ya de llegar a la profundidad van a rebotar, y es por eso que en una imagen se puede ver en sí la profundidad o lo que hay adentro del órgano. Y así va a ser como el transductor va a actuar tanto como emisor y también como receptor. Emisor al enviar las ondas y receptor al transmitir esas ondas en electricidad y que se van a ver como una imagen, ¿no? La siguiente, por favor. Ya. El modo receptor tiene efecto cuando una presión comprime la superficie del cristal en el transductor y lo hace liberar un voltaje en su superficie, es decir, lo hace liberar la electricidad. Y esa electricidad se va a lograr, lo va a captar la máquina y se va a convertir en imagen. Ese es el modo receptor, y el modo emisor va a ser el que va a ocurrir cuando se aplica un voltaje a la superficie del cristal del transductor, produciendo una expansión del cristal, expansión o vibración. Y la intensidad del pulso de corriente eléctrica que actúa sobre el cristal permite un tiempo de silencio suficiente para recibir los ecos superficiales, así como lo de los tejidos profundos, para inmediatamente emitir el siguiente pulso. Es decir, que va a haber, se lo va a hacer vibrar a los cristales, esta vibración de los cristales van a rebotar y se van a transmitir como imagen, pero va a haber un tiempo de silencio en el cual hay una, hay una intensidad del pulso, es decir, se transmite la energía, se ve en la imagen, y hay otro pulso y ya vienen, es como que el eco que está rebotando de, lo, de las siguientes ondas que están llegando después, digamos. Vienen las primeras ondas, hay un silencio, vienen las siguientes ondas que están viniendo de lo más profundo y se vuelve a transmitir esa imagen. Siguiente, por favor. Y eso va a continuar mi compañera. Gracias. Bueno, continuando, la profundidad y la frecuencia. Con la profundidad y frecuencia, la mayoría de los ecógrafos exploran hasta 20 centímetros de profundidad. Alta frecuencia, así como es 5 a 7 y 10. Mejor resolución, pero menos profundidad. Ideal para las estructuras superficiales. También hay las bajas frecuencias entre 2, 3 a 4. Más profundidad, pero peor resolución útil. Para órganos profundos, sobre todo en pacientes obesos. Y bueno, los tipos de transductores y modos, hay modos A, B y M del ultrasonido, son la base para entender los transductores. Conocerlos va a ayudar a elegir el transductor adecuado, detectar artificios, errores o falsas imágenes en ecografía. Siguiente, por favor. Bueno, para el ultrasonido, esto ayuda a elegir transductores correctos según cada caso. Identificar posibles errores o falsas imágenes, llamado pitfall, que pueden llevar a diagnósticos equivocados en ecografía. También hay el modo A, que es la amplitud de la modalidad. Es el tipo más básico de ultrasonido y hoy ya no se usa, pero sirve para entender cómo evolucionaron los transductores. Funciona como una sola dimensión basada en la fuerza de eco que regresa. También se usa una sola línea vertical
El tiempo que tarda el eco en volver se convierte a distancia. El sonido viaja 1540 en tejido blando. Si el eco tarda menos, las estructuras es más densa en el tejido blando. Si no hay eco, probablemente quístico, lleno de líquido. Utilidad principal al principio para distinguir si es una masa, es sólida o quística. Siguiente, por favor. Bueno, y ya para complementar un poquito lo que dijo mi compañera, debemos imaginarnos que el ecógrafo manda sonido al cuerpo y este espera que el sonido rebote. Entonces, ese rebote, ¿qué va a hacer? Eh, Eso va a depender si el rebote se llama eco, dependiendo de cuánto rebote. Cuando hay mucho eco, va a transmitir como que una imagen blanca. Poco eco va a ser gris y nada de eco va a ser negro. Y aquí tenemos el modo B, que es brillo. ¿Este qué va a hacer? Este lo que hace es convertir los ecos en puntitos con diferente brillo. Ahora hay que imaginarnos que cada eco es un píxel. Muchos píxeles juntos van a formar una imagen. Así, aparecería la ecografía normalmente. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar estos tipos de eco? Si el eco es fuerte, significa que el sonido rebotó mucho. Y bueno, eh, entonces, si el eco es fuerte, como mencionaba, significa que el sonido rebotó mucho y entonces el punto sale blanco o brillante. Los ejemplos más comunes que podemos tener es el hueso o los cálculos. En cambio, si el eco es un poquito más débil, sale gris. Y el ejemplo más claro sería el hígado. Y bueno, si no hay eco, el sonido atraviesa líquido. Entonces, como en que en los líquidos tendríamos orina, la sangre y los quistes, como dije anteriormente. Esta parte es muy importante porque la profundidad del eco ubica el punto en la pantalla. ¿Qué significa? Que el aparato calcula cuánto es la profundidad del tejido y bueno, también tenemos lo que vendría a ser el otro, que vendría a ser modo M, que significa movimiento. Aquí el aparato ya no quiere hacer una foto, quiere ver cómo algo se mueve con el tiempo. Y bueno, ¿cómo funciona esto? El modo M toma una sola línea de la imagen y mira cómo cambia. Entonces, va de arriba y abajo la profundidad, izquierda a derecha el tiempo. Entonces, imaginamos si una válvula cardíaca se mueve, entonces va a subir. Y bueno, ¿para qué nos sirve? En el caso del corazón, para ver los movimientos constantes de las válvulas, de su contractibilidad y de su frecuencia cardíaca. Y también sirve para ver si existe deslizamiento pleural en el caso de los pulmones o si hay un neumotórax. Entonces, en el modo B significa brillo y el modo M movimiento. Y ya ahora profundizándonos un poquito más, el modo B convierte la señal del modo A en puntos en la pantalla, como mencionamos anteriormente. Más señal eco fuerte, puntos más blancos brillantes, menos señal eco débil, puntos menos brillantes. La profundidad del eco ubica el punto en la pantalla. Al juntar muchos puntos se forman imagen en 2D, la típica ecografía. En cambio, en el movimiento mide cómo cambian los puntos de brillo del modo B a lo largo del tiempo. Se representa como una onda sobre una línea en la base similar a un electrocardiograma. Se usa sobre todo en ecocardiogramas, estudio del corazón en movimiento y la evaluación de uno de los métodos más utilizados, que es el Doppler. Siguiente, por favor. Ya. El ecógrafo en modo B en tiempo real. Los ecógrafos actuales toman muchas imágenes muy rápido, una tras otra, para lograr una visión en tiempo real. Esto especialmente es útil en pacientes con
traumatismos, tanto torácicos como abdominales. Las ventajas principales van a ser explorar desde distintos ángulos para evaluar rápido el área que se interesa, ver la imagen en movimiento continuo en la pantalla, seguir estructuras anatómicas como vasos sanguíneos, evaluar pacientes que no cooperan, en este caso los niños o las personas nerviosas o con dolor. Usar color y Doppler en tiempo real, eh, y eso ayuda a ver el flujo sanguíneo al instante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora entramos a la parte de los transductores. Los ecógrafos actuales usan convertidores digitales. Estos son los más modernos. En lugar de antiguo tubo de rayo catódicos, esto ha hecho que los transductores sean más simples en su diseño. Partes de un transductor, vamos a explicar las cinco más básicas, que vendrían a ser, primero, el cristal de transductor. Está conformado por un material de titanio de circonio y, bueno, su función es convierte el voltaje en ondas de ultrasonido. Y también su otra función es recibir, que convierte las ondas de ultrasonido que se vuelven voltaje. Concepto clave son las frecuencias. Alta frecuencia, mejor imagen, pero menos profundidad. Baja frecuencia, más profundidad, pero la imagen es menos nítida y es un poquito más distorsionada. Después tenemos las capas de ajuste. Conectan los elementos del transductor con la piel del paciente. Ahí en esta imagen podemos ver el transductor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora tenemos el material aislante. Normalmente es caucho. Su función es reducir revelaciones, ecos falsos o repetidos. Su resultado es mejorar la resolución axial, la capacidad de distinguir estructuras de diferentes profundidades. Luego tenemos que es protector externo. Es la carcasa o la envoltura del transductor. Su función es dar resistencia y aislamiento. Protege el cristal al usuario. Y tenemos por último el cable eléctrico. Está formado por muchas fibras que llevan los impulsos eléctricos, dos cables importantes, uno para enviar el impulso, que es modo emisor, y otro para recibir el impulso, que es modo receptor. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, vamos a hablar también sobre la frecuencia. Tenemos una alta que va de 7 a 12. Su uso típico en tejidos superficiales en las carótidas, tiroides y seno y piel, con una profundidad hasta 4 centímetros. Ahora también hay la baja, que va de 3 a 5. Ya esta más que todo es una región abdominopélvica y mayor profundidad en órganos internos. Los traductores de baja frecuencia suelen tener superficie curva que dan un campo de visión de 30 a 90 grados en la pantalla. Y es importante saber, y hay que tomarlo muy en cuenta, que el equipo hace un postproceso de la imagen, es decir, que ajusta automáticamente, que no depende del transductor. La mayoría de los ecógrafos vienen preconfigurados por zonas del cuerpo. El operador solo elige que la parte a explorar y el transductor es el que se lo debe usar. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora va a continuar mi compañero. Bueno, buenas tardes, querido doctor. Vamos a continuar un ratito con la exposición. Nos quedamos hablando sobre los transductores. Bien, para antes de continuar, tenemos que mencionar que hoy, para hacer un breve resumen, que el transductor va a ser el dispositivo que va a convertir esa energía de forma diferente. ¿Ya? Tenemos que hablar que el transductor vendría a ser la energía de un lado, lo transforma a otro, hablándole en términos coloquiales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de transductores, tenemos que hablar obviamente de las partes que los explicó nuestra compañera Nicole, el cristal piezoeléctrico, ¿ya? Que va a ser como el corazón del transductor, ya cuando le llega esa electricidad, vibra y va a producir el ultrasonido, ¿ya? Y cuando le llega el ultrasonido, vibra y produce esa electricidad, ya como dijimos que es una energía que se intercambia mutuamente.
También nos hablamos sobre las capas de ajuste que hacía que el transductor pase el transductor de la piel sin perderse. Y ahí el material aislante que evitaba que el cristal que tenía este transductor siga vibrando después de emitir para que no ocurra una confusión con los ecos, ¿no? Y teníamos también el protector externo y los cables, ¿ya? Tenemos que saber las utilidades en medicina. El traductor teníamos que servir para ver justamente dentro del cuerpo sin cortar ni abrir a la persona, ¿ya? Es una ecografía ultrasonido. Por ejemplo, cuando un bebé está dentro del vientre de su madre, hacemos una ecografía obstétrica. Cuando el corazón está latiendo, hacemos un ecocardiograma. Hacemos igual una ecografía al hígado, los riñones, la vesícula, el páncreas, a los vasos sanguíneos. Para eso sirve justamente el ecodoppler, ¿ya? Para visualizar líquidos, ¿ya? Para visualizar esa formación líquida que está dentro del cuerpo, para ver igual tumores, quistes o cálculos que se formaron, litiasis en las vesículas, ¿ya? Para eso vamos a aprender igual ciertos artefactos que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Es importante saber que no, la ventaja es que no usa radiación, no duele y no necesita ningún corte. ¿Cuáles son los tipos de traductores? Lineal, sirve para ver cosas superficiales y pequeñas. Hay transductores convexos para ver cosas profundas y grandes. Mirada al hígado. Tiene igual el transductor tipo sectorial para ver el corazón entre distintas costillas. Y el endocavitario, el traductor endocavitario que sirve para ver dentro de la vagina o el recto de la persona. Ideal igual para el embarazo. Importantísimo, tenemos que tomar en cuenta que los transductores en el primer trimestre del embarazo son muy teratogénicos, es decir, el calor, la energía que me emana ese transductor puede causarme daños en la formación de los órganos del bebé, ¿ya? Por eso no es recomendable usarlo en el primer trimestre, este tipo de transductor, ¿ya? Bien, otra cosa que tenemos que hablar es sobre las frecuencias, las altas y las bajas frecuencias, ¿ya? Teníamos que mencionar que había una ventaja. La ventaja principal de alta frecuencia, de aproximadamente 15 MHz, es que es excelente resolución para ver. La imagen es muy nítida, pero es para poca penetración. O sea, no solo ve los tejidos superficiales, no ve tejidos profundos, ¿ya? Esto, esta es la principal diferencia de alta frecuencia. Y la baja frecuencia, de 5 a menos de 1 MHz, tiene una gran profundidad de penetración, o sea, puede ver hasta 20 a 30 centímetros, pero la resolución va a ser borrosa, ¿ya? Es decir, para ver hígado, riñones, el abdomen, ¿ya? Se dice coloquialmente que alta frecuencia se lo realiza a las personas flacas. ¿Por qué? Porque no tiene tanto abdomen. Y la baja frecuencia se lo usa a personas gordas, porque tienen mucho tejido adiposo, y justamente la baja frecuencia permite ver a mayor penetración, pero a menor resolución. Ya esa es la principal diferencia cuando nos referíamos a estos tipos de alta frecuencia y baja frecuencia. Bien, entonces nosotros tenemos que hablar el ajuste en tiempo real, cómo se optimiza la imagen. Bueno, antes de eso tenemos que hablar sobre cómo nos va a ayudar el ecógrafo, ¿ya? El transductor recibe los ecos, ¿ya? Hace ajustes automáticos para que la imagen se vea más bonita y clara, ¿ya? Eso es un postproceso, ¿ya? ¿Eso qué hace? Esto, si lo comparamos con una cámara de fotos del teléfono, el teléfono no solo guarda, ¿no? La imagen, se ajusta con el brillo, el contraste, los colores para que salga bien. El ecógrafo hace exactamente igual. Esto es decir, como que siempre va a ser su arreglín automático el ecógrafo para ajustar mejor la imagen. ¿Ya? Ya la mayoría de los ecógrafos ya vienen con estos botones que dice para abdomen, para tiroides, para corazón, para vasos sanguíneos, etcétera, ¿ya? Lo que hace el operador, o sea, la persona que está dirigiendo la ecografía, simplemente va a elegir en la pantalla, voy a explorar abdomen. Lo aprieta, lo conecta, el transductor, y ahí se observa, se ajusta con mejor calidad, ¿ya? El ecógrafo solamente ajusta la frecuencia, el rango, el que tiene que ver y el foco, ¿ya? Eso hace el transductor, ¿ya? ¿Y qué ajustes ocurren en tiempo real? Son como, pues, si nos ponemos a ver el foco, es el punto del ultrasonido donde se concentra más.
En el punto, en la zona del foco, es donde la imagen se ve más nítida, ya es como usar una lupa. ¿Y cómo se ajusta? Obviamente la persona lo mueve el foco hacia arriba o hacia abajo, ya si quiere ver a superficial, se pone el foco cerca, y si quiere ver más profundo, pones el foco lejos, ¿ya? La profundidad hasta donde puede llegar a ver el ecógrafo, ¿ya? Dentro del cuerpo, aumento o disminuye la profundidad de la pantalla, ya depende de lo que quiera ver. Igual se puede ajustar eso ejerciendo mayor presión al abdomen de la persona, ¿ya? Eso en cuanto a zona de foco, profundidad. Cuando hablamos de pérdida de señal, a veces los tejidos reflejan el ultrasonido casi igual. Dos tejidos distintos reflejan casi igual el mismo ultrasonido. Ya son muy facilingos, son muy similares para identificarlos, ¿ya? Los va a dibujar el mismo color, mismo gris. Acordémonos que el ecógrafo dibuja en escala de grises, ¿ya? Eso se llama una pérdida de señal. Un ejemplo real puede ser un tumor que puede ser parecido a la morfología del hígado, que apenas se ve también. Un coágulo dentro de un vaso que se puede confundir con sangre quieta, ¿ya? Debemos cambiar los ajustes, el rango dinámico o usar Doppler, ¿ya? Para ver esas pequeñas diferencias se hagan visibles. Acordémonos que el Doppler ve líquidos, justamente. Y el rango dinámico, la capacidad del ecógrafo para mostrar en pantalla desde los ecos más débiles hasta los más fuertes al mismo tiempo, ¿ya? Ve muchos tonos de grises distintos. Los quistes, los huesos, el hígado, riñón, se puede diferenciar rápidamente este rango de matices, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a el ajuste en tiempo real. Ya voy a continuar mi compañero terminando la parte de cómo se ve un paciente politraumatizado. Ya, continuando, hablaremos del efecto Doppler en un paciente politraumatizado. Ya sabemos que el ultrasonido va a rebotar, o sea, lo que más nos importa es que va a rebotar en los glóbulos rojos y que el equipo va a detectar hacia dónde se mueve la sangre. En la imagen anterior podíamos ver diferentes colores en el ecodoppler. Primeramente sabemos que el color A, el color rojo, nos va a decir que la sangre se mueve hacia el transductor, ya hacia donde nosotros lo estamos colocando, y que el color B sería lo opuesto, que la sangre se va a mover al sentido contrario. Tenemos que poner énfasis en que estos colores de rojo y azul no van a indicar nada que tenga que ver con sangre arterial, sangre venosa. Directamente solamente nos va a indicar la dirección hacia dónde va a ir la sangre. No nos va a indicar el tipo de vaso. Y obviamente si nosotros movemos el traductor, estos colores van a cambiar. Siguiente. Mm, Siguiente diapositiva. Ah, ya, ahí está. Utilidad del Doppler, el color. Ya, primeramente tenemos que sacar esta definición. La definición de eco-duplex y eco-triplex. Ya, la definición de eco-duplex es en pocas palabras un ecocardiograma una ecografía que no va a dar imagen y no va a dar medición de flujo. Y el eco-triplex va a ser una ecografía que no va a dar imagen, medición de flujo y un mapa a color. Ya también tenemos otro que sería el Doppler pulsado, que es un Doppler pulsado, es en pocas palabras un Doppler que se utiliza para medir más específicamente un punto de velocidad de flujo de la sangre. Esto nos va a dar, esto es más útil, se podría decir, en cardiología para estudiar la válvula o los flujos localizados. Pero también tiene su uso en el paciente traumatizado, que lo vamos a ir viendo. Ya, siguiente. ¿Para qué nos sirve el Doppler pulsado en el FAS? Ya, vemos que el Doppler pulsado no es de rutina en el FAS, pero lo vamos a utilizar como una herramienta adicional para ciertos casos específicos que después del traumatismo, en el FAS. Por ejemplo, cuando un vaso es difícil de ver en cuanto a la escala de grises por su ubicación, ahí ya podemos utilizar
este estudio. O para verificar qué tipo de flujo tiene el vaso. Si tiene un flujo que va a producir una onda pulsátil, ya sabemos que es un flujo arterial. O si tiene un flujo que va a producir una onda, un flujo oscilante y una baja resistencia, ya sabemos que es venoso. Ya tenemos también algunos factores a tener en cuenta para realizar un buen examen, que sería el ángulo de incidencia, específicamente hacia dónde vamos a apuntar el transductor, la línea de base, el filtro y la velocidad de trazado. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Ya. Continuando con la exposición, vamos a seguir con el tema de ultrasonido en emergencia y trauma. Los integrantes somos mi persona, Juliana Choque, Michelle Pariente y Juan Manuel Zamora. Bueno, como sabemos, el ultrasonido en el servicio de urgencias es una herramienta muy útil porque nos permite tomar decisiones rápidas, pero su principal limitación es que depende mucho del operador. Los artefactos son imágenes falsas o distorsionadas que no responden a la anatomía real del paciente y si no los reconocemos pueden llevar a errores diagnósticos importantes. Como podemos ver en la imagen, hay una imagen con artefacto, es una imagen ruidosa y poco clara. Y una imagen tomada correctamente es una imagen nítida que va a servir para el diagnóstico. Este es fundamental conocer cuáles son los artefactos más frecuentes, porque cómo se producen y cómo corregirlos durante este estudio. Y aquí es importante también la técnica correcta del transductor para minimizar los artefactos. Artefactos técnicos frecuentes. En esto tenemos, dentro de los artefactos técnicos, uno de los más comunes es el ruido, que generalmente se produce por interferencia eléctrica o por una ganancia excesiva, lo que genera eco que no corresponden a estructuras reales. Otro es el velamiento. Parecen, como vemos en la imagen, como bandas hiperecogénicas que en ciertas oportunidades, y suele deberse esto al uso de múltiples zonas focales, por lo que se recomienda usar pocas. Otros son las bandas blancas. Estas se producen por un aumento exagerado de eco, muchas veces causado por un uso inadecuado del transductor. Por eso es importante elegir el transductor correcto según la profundidad que queremos evaluar. Artefactos por reflexión y transmisión. Otros artefactos que se producen por la forma en la que el sonido se refleja y se transmite. Uno de ellos es la reverberación. Esto ocurre cuando la onda de ultrasonido rebota repetidamente en una superficie, generando múltiples líneas paralelas que atraviesan la imagen, como podemos ver ahí. El otro es la imagen en espejo. En esto, como podemos ver, se observa cuando una estructura aparece duplicada, lo cual puede confundirnos si no cambiamos el ángulo de exploración. Y otro es el realce posterior. Se da cuando el ultrasonido atraviesa una estructura quística que atenúa poco el sonido, haciendo que las estructuras posteriores se vean más brillantes. Errores por movimiento. El movimiento del paciente, especialmente en la respiración, también puede generar distorsiones en la imagen ecográfica. Este es muy frecuente en pacientes con disnea o dolor, donde es difícil mantener una imagen estable. En estos casos, el uso del CineLoop, como pueden ver a la derecha, nos permite revisar una secuencia de imágenes y seleccionar el mejor momento del ciclo respiratorio, mejorando así la interpretación. Importancia de la práctica.
El dominio del UCED no se logra solo con teoría, sino principalmente con la práctica constante. Se estima que es necesario realizar entre 50 a 100 estudios de urgencia para disminuir significativamente los errores y reconocer correctamente los artefactos. A medida que el operador gana experiencia, mejora la calidad de la imagen, la velocidad del examen y la toma de las decisiones clínicas para la hora del diagnóstico. Vocabulario esencial en el UCED. Para interpretar correctamente un ultrasonido es fundamental manejar el vocabulario básico. En esto tenemos uno que es el anecoico, que significa sin ecos internos. En esto se observa, la imagen se observa negra en la pantalla, como en el caso de los quistes. El otro es ecogénico, que son las estructuras con eco que aparecen más brillantes. La atenuación, que es la pérdida progresiva de energía del sonido. El quiste, que podemos ver que es anecoico con bordes definidos y realce posterior. La resolución, hay en esta resolución baja y alta. Esta es la capacidad de distinguir las estructuras cercanas. El tiempo real es una imagen inmediata durante la exploración dinámica. Otras palabras es la impedancia acústica, que es como es la resistencia del tejido al paso del sonido. Esto depende de la densidad y velocidad del sonido en el tejido. En esto hay diferencias de impedancias que generan ecos en la imagen. Y otro concepto básico es el cristal, que es un transductor que convierte la energía eléctrica en onda. El complejo, que es la mezcla de líquido más sonido. Y también otros términos usados en la clínica es el sonografista, que es el profesional entrenado en el ultrasonido. El UCED es clave en urgencia y medicina crítica. Nos permite una evaluación rápida y en tiempo real. Propiedades físicas del ultrasonido y la aplicación clínica. La frecuencia y el número de veces que una onda se repite por segundo y se mantiene en hertz. En ultrasonido médico se utilizan frecuencias de 1 y 10 MHz. La mayor frecuencia, mejor resolución de la imagen, pero menor penetración en los tejidos, y a menor frecuencia ocurre lo contrario. Y la velocidad del sonido en los tejidos blandos es aproximadamente de 1540 metros por segundo, lo que permite estandarizar la formación de la imagen. Y eso es todo. Buenas noches, doctor. Ahora voy a continuar con lo que es la ecografía normal. Tenemos que ver primero lo que son los conceptos claves, como la ecogenicidad es la capacidad de un órgano para reflejar el ultrasonido. Todo tiene un orden normal para ver lo que es la ecogenicidad. Vendría a ser primero desde la pelvis hasta el páncreas, el riñón, el hígado y el vaso. Y si hay alguna alteración en lo que es este orden, podemos referirnos a lo que es una enfermedad. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos el espacio patorrenal, que está ubicado entre el hígado y el riñón derecho. Normalmente este es un espacio virtual y la presencia de líquido libre separa ambas estructuras. El líquido que se observa es hipoecoico, es oscuro. Después tenemos lo que es el espacio, el esplenorrenal, que está ubicado entre el vaso y el riñón izquierdo. El líquido libre, produce la separación entre ambas estructuras. Este es importante en un trauma abdominal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver algunas patologías en lo que son algunas ecografías en el hígado y la vía biliar. Tenemos lo que es la infiltración de grasa hepática, laceraciones hepáticas
y el patrón del cielo estrellado. En la infiltración de grasa hepática, el hígado se ve más brillante, se ve hiperecogénico que el riñón derecho. Este puede dificultar lo que es la detección de lesiones. Después tenemos lo que es las laceraciones hepáticas, que las laceraciones se ven como unas líneas hipoecoicas que el líquido libre perihepático puede acompañarlas. Después tenemos lo que es el patrón del cielo estrellado, que aquí podemos observar lo que es la triada hiperecogénicas, que son lo que es la disminución de la ecogenicidad del hígado con realce de las triadas portales, formando un patrón en el cielo estrellado que sugieren algunos cambios inflamatorios intraabdominales. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver algunas patologías en lo que es el páncreas y el retroperitoneo. Tenemos la pancreatitis o edema pancreático, tenemos lo que es el pseudoquiste pancreático y el hematoma retroperineal. En el pancreatitis o edema pancreático, el páncreas lo vamos a ver aumentado de tamaño, tiene una ecotextura disminuida, que es hipoecoico y tiene bordes mal definidos. En el pseudoquiste pancreático, tenemos una colección redondeada hipoecoica, pared definida, hallazgos tardíos de pancreatitis. Y en el hematoma retroperitoneal, es una colección hipo o heterogénea adyacente a la aorta y se tiene que evaluar con lo que es un Doppler, color, relación con aorta y arterias renales. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el pericardio. Es la evaluación del pericardio, o sea, debe limitarse a descartar contenido hemorrágico que indique algún taponamiento. Por las condiciones del equipo, del transductor, la evaluación detallada del corazón, se debe realizar por un cardiólogo en su respectivo equipo. Después tenemos lo que son las ventanas más usadas en el ultrasonido cardíaco. Tenemos la alta, la subesternal, la paraesternal izquierda, la apical y la paraesternal derecha. Siguiente, por favor. En la ventana alta supraesternal se coloca el transductor en la parte superior del esternón, cerca de la base del cuello, y esto permite ver lo que es el arco aórtico, la aorta ascendente y descendente, grandes vasos, y sirve para detectar lo que es la coartación de la aorta, evaluar algún aneurisma o disecciones y ver alteraciones de los grandes vasos. Siguiente, por favor. Ventana paraesternal izquierda. El transductor se coloca a la izquierda del esternón. Vamos a observar lo que es el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la aurícula izquierda, la válvula mitral y la aórtica. Y esta sirve para evaluar el tamaño, la contractilidad cardíaca, analizar las válvulas y detectar hipertrofias o derrame pericárdico. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos la ventana apical, que se coloca el transductor en el ápice cardíaco, cerca del quinto espacio intercostal izquierdo, y podemos observar las 4 cavidades cardíacas, movimiento valvular, flujo intracardíaco con Doppler. Vamos a tener vistas frecuentes en el apical 4 cámaras, apical 2 cámaras y apical 5 cámaras, y esta sirve para evaluar la fracción de eyección, analizar insuficiencias valvulares y estudiar función ventricular. Siguiente, por favor. Ahora tenemos la ventana subesternal, que el transductor se coloca debajo del apéndice cifoide, apuntando hacia el corazón. Va a demostrar las estructuras como son las aurículas, el septo interauricular, el derrame pericárdico y la vena cava inferior. ¿Y cuándo es muy útil esto? En pacientes críticos, cuando otras
ventanas son difíciles y para evaluar algún taponamiento cardíaco. Ahora tenemos la ventana para esternal derecha, que el transductor se coloca a la derecha del esternón y este se lo usa menos frecuente. Este ayuda a evaluar la aorta ascendente, el flujo aórtico y algunas valvulopatías. Este puede complementar otras ventanas cuando la visualización izquierda es limitada. Siguiente, por favor. Bueno, riñones y vías urinarias. Las irregularidades en la superficie renal no siempre indican laceración. Puede corresponder a lobulaciones o cicatrices antiguas. La laceración renal afecta en el parénquima y suele acompañarse de cambios en textura y líquido perirenal. El compromiso de pelvis o uréter aparece en grados avanzados y requiere explorar la pelvis en busca de hematomas o rupturas vesicales. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Gracias, doctor. Buenas noches. 1, 2, 3. Buenas noches, doctor. Vamos a exponer la parte de ultrasonografía. Los integrantes somos Cuba Choque, Jorge Cuba Choque, Erwin Castellón y mi persona, Jonathan Álvarez Carrasco. La parte que nos tocó es ultrasonido en emergencia y trauma. Las ventanas más usadas en el ultrasonido cardíaco, la secuencia FAST se refiere a la más usada, la subesternal. El hígado mejora la transmisión del ultrasonido. También tenemos que evitar, esta ventana evita el pulmón y costillas. Sirve en pacientes críticos y pacientes sin moverlos. Permite ver rápidamente las 4 cavidades cardíacas entre las aurículas y los ventrículos. Es excelente para un FAST rápido, para un diagnóstico rápido y para diagnosticar una parada cardiorrespiratoria, para pillar su causa de la parada cardiorrespiratoria. Las ventanas recomendadas tenemos la alta, paraesternal izquierda, paraesternal derecha, apical y subesternal. Aquí se pueden ver más o menos que esta sería la alta, paraesternal izquierda, derecha, apical y subcostal. La efusión pericárdica, sombra entre el pericardio y la pared ventricular. Es una separación entre ambas hojas del pericardio, el parietal y visceral. Y se puede diferenciar entre si es pequeño, menor a 10 milímetros, moderado de 10 a 20 milímetros, grande de más de 20 milímetros. La ventana subesternal se ve el líquido pericárdico, colapso de cavidades y taponamiento cardíaco. Los riñones y vías urinarias. En una ecografía de riñón podemos ver lobulaciones, cicatrices de procesos inflamatorios pasados o antiguos. Y en una ecografía normal se puede ver los senos, renal brillante, hiperecogénico, corteza más gris, y no hay espacios negros dilatados. Se evidencia hidronefrosis, en este caso, como se ve en la imagen, cuando hay dilatación de la pelvis y los cálices renales. Se puede buscar hematoma perirenal después de un trauma hepatorrenal o vasorrenal, como aquí se puede ver, ahí abajo. Aplicaciones en trauma. En 1980 la ultrasonografía tomó interés por primera vez y en 1990 se empleó a ocupar más en las salas de trauma por su utilidad en realizar un diagnóstico precoz y rápido. En 1996 se acuñó el término ECOFAST abdominal con diagnósticos oportunos de hemorragia por reportes publicados por Rosique y su grupo. Ese mismo año fue incluido el programa de soporte vital avanzado. En 1999 se realizó la primera conferencia para instruir a médicos y cirujanos para el uso correcto de ECOFAST. La FAST, acrónimo, se refiere a la evaluación ecográfica de un paciente con traumas y en trauma. La técnica ecográfica en tiempo real de 4 partes y tiene su menotécnica, que son 4P: pericardio, perihepático, periesplénico, pélvico y búsqueda de líquido libre. La secuencia del examen es variable, o sea, algunos pueden empezar desde el pericardio, otros pueden empezar el perihepático y viceversa. Depende también la visibilidad y cómo pidieron un diagnóstico del personal, si está experimentado o no. Con pacientes hemodinámicamente inestables, con FAST positivo, con hemoperitoneo, la técnica a seguir es la laparotomía exploratoria o laparotomía para un tratamiento.
con FAS negativo, o sea, un paciente hemodinámicamente inestable con FAS negativo, se debe descartar focos extraabdominales. Y en pacientes hemodinámicamente estables con FAS positivo, se sugiere la tomografía abdominal para detectar características de lesiones que tienen. De acuerdo a estudios realizados, cantidades por encima de los 250 cc son visualizadas por el ecofas, pero esta técnica o este acuerdo es variable. A veces puede ser visualizado con menos cc. Entre los estudios realizados para tener un adecuado nivel de entrenamiento, se tiene que hacer de 25 a 40 exámenes, o sea, tenés que practicar 25 a 40 veces utilizando la ecografía, el ecofas, en supervisión de un médico experimentado en esta área. Y después de esto, hacer aproximadamente de 200 a más exámenes para poder decir que ya sos un médico experimentado en el uso de ecografía. La secuencia de FAS en la sala de urgencias, aplicar gel en las 4 áreas y seguir las secuencias, puede ser pericárdica, cuadrante superior derecho e izquierdo, el saco de Douglas. El examen está dirigido a ver líquido libre, puede ser taponamiento cardíaco, lesiones de órganos sólidos y huecos, y retroperitoneal son de difícil visualización con esta técnica. Los transductores más usados son de 2.5 Hz y 3.5. Ya, continuando con la exposición, vamos a ver lo que son los pasos adecuados, ¿no? Para realizar un buen examen ecográfico. Por ejemplo, cuando yo quiero ver lo que es el corazón, puedo ingresar por la parte de subsifoidea que se encuentra el corazón. Se realiza para apreciar la sangre en el pericardio, en caso de que haya un posible derrame pericárdico. Siguiente. Bien, también podemos lo que es hacer, poner el transductor en la línea media axilar derecha, entre las costillas 11 y 12, con lo cual me va a ayudar a identificar el hígado, riñón, diafragma y los planos entre estas estructuras donde se pueden evidenciar líquido libre, como saco de Morrison, también conocido como espacio de Morrison, en la vista perihepática. Siguiente. La otra forma también de ver los otros diferentes órganos es que el transductor se posiciona en la línea axilar posterior izquierda entre la 10ª y la 11ª costilla para visualizar el vaso y el riñón. De asimismo, ver lo que es el líquido que puede estar entre estas estructuras. La presencia de sangre se puede visualizar en estos órganos mediante el receso espleno-renal o posterior al vaso en la vista periesplénica. Y bien, la última forma, por ejemplo, es que el transductor se posiciona aproximadamente 4 centímetros por encima de la sínfisis púbica. Se identifica lo que es la vejiga y el saco de Douglas. Se examina para ver probables colecciones en caso de que haya, y se dice que es la segunda localización más frecuente de líquido libre en los diferentes estudios. Bien, y en base a la cantidad de líquido que podemos llegar a pillar, tenemos un sistema de puntaje, donde nos dicen que algunos estudios han tratado de otorgar un determinado puntaje, en la cual vamos a mencionar que el más usado es el puntaje US de 10 puntos, es decir, mayor a 3 puntos, vamos a considerar que puede haber una cantidad de 1000 ml de sangre intraabdominal, la cual me lleva a que yo deba realizar una laparotomía. Ya sea que lo vea, por ejemplo, en el saco de Morrison, si está mayor a 2 mm, entonces el puntaje va a ser 2. Pero, por ejemplo, si está menor a este, va a tener un puntaje de 1. Lo mismo en el saco de Douglas. Si tengo mayor a 2 milímetros, voy a tener un puntaje de 2. Y si es menor a este, un puntaje de 1. Y la cuestión va a ser sumar el puntaje total de todos los espacios, incluyendo el espacio perisplénico, la gotera parietocólica y las asas intestinales flotantes. Y si es mayor a 3 puntos, pues ingreso con la parotomía. Siguiente. Después acá tengo unas tablas en las cuales se han realizado estudios
¿ya? Son tablas comparativas en la cual, por ejemplo, si yo tengo lo que es en el vaso, eh, o sea, una lesión en el vaso, y yo digo que voy a realizar una laparotomía exploratoria en pacientes que yo vea donde hay presencia de líquido libre, es decir, voy a realizar en 176 pacientes, en la cual me va a dar aproximadamente un 75%. Pero, por ejemplo, yo voy a realizar una laparotomía exploratoria en pacientes sin líquido libre, solamente 11 de ellos han sido realizados esta secuencia, es decir, la laparotomía. Entonces, si comparamos la columna derecha con la del medio, vemos que cuando hay líquido libre es muy probable que se deba realizar una laparotomía exploratoria. En cambio, cuando no hay líquido, probablemente no sea necesario a menos que esté inestable hemodinámicamente. El siguiente. Y bien, acá también otra tabla, ya en este caso más que todo relacionado a la tomografía axial computarizada. Siguiente. Y acá lo que más nos interesa, lo que es la ultrasonografía. En el mismo ejemplo que les mencionaba, por ejemplo, tomemos como ejemplo el vaso, donde yo tengo 75 pacientes con una lesión en este órgano. Entonces, se dice que, por ejemplo, si yo tengo lesión en este órgano, de los 75 aproximadamente van a tener 51 pacientes líquidos intraperitoneales, que esto supera el 50%. Y por ejemplo, en el espacio de Morrison, en el caso de yo tener una lesión en el vaso, 41 pacientes de 75 presentaron líquido en este espacio. Ahora, si nos damos cuenta, varios superan lo que es el 50%, pero lo que suele ser a veces más llamativo es, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, en la cual el líquido intraperitoneal y el espacio de Morrison, como les mencionaba, también supera el 50%. Y por eso se llegó a la conclusión de que el 70% de los pacientes con trauma abdominal suele presentar líquido libre. El mayor porcentaje se encuentra en el espacio de Morrison y el FAST es un adecuado medio para el diagnóstico oportuno y la pronta realización de la laparotomía. Siguiente. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Continuando con la exposición, vamos a ver algunos algoritmos propuestos para trauma de abdomen. El primer algoritmo nos va a permitir la determinación en lesión abdominal cerrada en pacientes hemodinámicamente inestables. Si nuestro paciente está hemodinámicamente inestable y nosotros hacemos un FAST en donde vamos a buscar el líquido intraperitoneal, si este FAST nos da positivo, entonces lo que nosotros debemos hacer es una laparotomía explorativa. Si en caso nos da negativo, tenemos que considerar que puede haber otras áreas de sangrado, de shock no hemorrágico o hipovolémico. Pueden ser shock cardiogénico, shock obstructivo, shock distributivo, séptico o anafiláctico. Esto quiere decir que va a haber una disminución del flujo sanguíneo, pero no necesariamente por un sangrado intraperitoneal, sino por un bajo flujo de sangre. Si pasa esto, consideramos repetir otra vez la fase o hacer un lavado peritoneal. Y cuando tenemos un paciente hemodinámicamente estable, de igual forma realizamos la fase buscando ese líquido intraperitoneal. Si encontramos líquido intraperitoneal, hacemos una tomografía axial computarizada abdominal y si no encontramos, tendremos al paciente bajo observación con algunos exámenes seriados y podemos considerar volver a repetir la fase o hacer otra tomografía. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos algunos estudios que se hizo del grupo Ohio en 1997, en donde nos va a permitir determinar las tasas de sensibilidad, especificidad y los valores predictivos. En la tabla de la izquierda podemos ver que en especificidad
mayor porcentaje de hemoperitoneo. Y también es muy alta su porcentaje en el requerimiento de cirugía, que es el 99,3. Tenemos también estudios que nos van a medir la sensibilidad de diagnóstico de acuerdo al número de exámenes realizados. Tenemos que de 1 a 100 exámenes realizados, el 57,1%, de 101 a 200 exámenes, el 100%, y de 201 a 300 exámenes es el 87,5% de sensibilidad. También tenemos el tiempo en minutos que se da de acuerdo al número de exámenes realizados. Tenemos de 1 a 100 exámenes, da un tiempo de 3,9 minutos. De 101 a 200, 2,7 minutos. De 201 a 300 exámenes, 2,1 minutos. Todos estos son estudios hechos por el grupo de Ohio en 1997. Siguiente, por favor. Tenemos un algoritmo de resumen en donde volvemos a mencionar, ¿no?, el tema del paciente hemodinámicamente inestable, estable. Si nos da negativo un paciente hemodinámicamente inestable, le realizamos la FAS, posiblemente sea un sangrado extraperitoneal y necesita un lavado peritoneal. Si nos da positivo, es de tratamiento quirúrgico. Hemodinámicamente estable, cuando vemos que va a estar negativo, podemos hacer algunos exámenes seriados y otra vez la tomografía. Y si nos da positivo, hacemos tomografía y también un manejo quirúrgico. Ahora, veamos FAS en hemotórax traumático. La visualización de los espacios pleurales a nivel de las bases, las ventanas de los cuadrantes superiores, ha sido descrita para el diagnóstico de hemotórax en trauma. El hemotórax se evidencia como un área anecoica adyacente a la línea y pericoica del diagnóstico del diafragma. Siguiente, por favor. Ultrasonido en neumotórax. Se ha descrito igualmente una técnica para la visualización del neumotórax en trauma, en donde vamos a requerir un transductor de 7,5 MHz aplicado en el cuarto espacio costal anterior de la línea medioclavicular o axilar anterior. Esta nos va a dejar ver el signo del cometa, que el signo de cometa con hipoecogenicidad entre las pleuras durante el movimiento respiratorio. Este hallazgo del signo del cometa es un hallazgo subjetivo de normalidad, porque si no lo encontramos estaríamos frente a un neumotórax. Eso sería todo. Muchas gracias.